Bienvenidos estudiantes de Ingeniería Sanitaria y Ambiental al curso Sociedad y Medio Ambiente. En esta presentación vamos a profundizar algunos temas sobre cultura y su relación con procesos de globalización, su relación con choques culturales que hacen parte de la unidad 1, desnaturalizar lo natural. Bienvenidos. Bueno, iniciamos nuestro tema tomando como referente el texto de Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones, quien analiza los cambios en el orden mundial a raíz de procesos ya no tanto políticos ni ideológicos como se vinieron dando en los siglos XIX, en el siglo XX, anteriormente siglo XVIII, a través de los procesos de transformación de los órdenes que se estaban dando en el viejo mundo, ¿sí? El cambio de la monarquía, la configuración de Estados-nación que ustedes revisaron en material fundamental en temas anteriores. Recuerden que el curso lo iniciamos con el análisis del sistema mundo. Huntington entonces analiza cómo en la actualidad se vienen configurando nuevos órdenes mundiales, pero a raíz entonces de asociaciones con la cultura, es decir, la etnicidad, la religión y algunas expresiones que tienen que ver con unas y otras civilizaciones que permanecen en el tiempo y que están generando conflictos de tipo cultural. Uno de los grandes ejemplos que podemos tener en el presente es precisamente los conflictos entre el mundo occidental y todo este mundo árabe tradicional, sus sistemas económicos, religiosos, sus formas de organización social, que desde la perspectiva occidental también son ampliamente cuestionados, como el papel de la mujer o las restricciones que puede tener la mujer en cuanto a la participación en la vida cultural, social, política. Pero es también todo un escenario diferente fuera de Occidente que no siempre comprendemos y pues son múltiples los conflictos, incluso supremamente violentos que se han presentado entre estos dos mundos. ¿Qué significa entonces civilización? Desde el análisis del sistema mundo empezamos ese recorrido histórico desde el siglo XVI con el descubrimiento de América, con esa relación de dominación y también de intercambio que se empezó a dar desde el viejo mundo hacia el nuevo mundo y viceversa. Todos estos sistemas de dominación sobre el continente americano y sus culturas, y cómo el proyecto desde el siglo XVI hasta muy entrado el siglo XX fue precisamente civilizar los pueblos americanos, civilizar al salvaje indígena, ¿sí? Y aún en nuestras expresiones espontáneas podemos hablar de algo o alguien civilizado o de alguna expresión que puede ser civilizada, pero ¿qué significa ese contexto desde el punto de vista de la sociedad y su relación con el ambiente? Pues precisamente no hay nadie más civilizado que otro, puesto que cuando uno habla de civilización está hablando de una entidad cultural, es decir, de una categoría dentro de lo que es el concepto de cultura, que es precisamente la más amplia. Hablamos de grupos culturales desde pequeñas aldeas, religiones, grupos étnicos, nacionalidades, ¿sí? La cultura de un país o de alguna región específica, grupos religiosos que tienen sus expresiones culturales, y todos estos son precisamente culturas distintas con diferentes niveles de heterogeneidad cultural. No hay una cultura más grande que otra ni mayor que otra, simplemente son escalas dentro de un análisis de lo que podría ser la cultura. Podemos ver en estas imágenes algunas representaciones que tienen que ver con múltiples civilizaciones y sus formas heterogéneas de cultura. Pues vemos aquí precisamente en esta primera imagen un niño indígena acompañado de unas mujeres, ¿sí? Es una imagen de la participación de niños y mujeres en una movilización étnica, una movilización cultural de protesta, ¿sí? Ante algún orden
cultural o de algún proceso o proyecto de desarrollo que está generando intervención en un territorio, y podemos tener como ejemplo, como gran ejemplo de los efectos que empieza a tener ese mundo occidental y las decisiones económicas, políticas y sociales que se van extendiendo y van irrumpiendo también en territorios étnicos y en esas otras civilizaciones. Podemos hablar de la guerra del agua. En Cochabamba, Bolivia, donde estamos hablando de un territorio cultural conformado por culturas étnicas y campesinas. Hacia el año 2001 más o menos se empezaron a tomar decisiones sobre la compra de las fuentes hídricas, la privatización de los sistemas hídricos que abastecían a toda esta población indígena y campesina en Bolivia, y precisamente cómo la población desde sus expresiones culturales logró frenar esos procesos y logró hacerse sentir, y hoy en día desde las mismas ONU, la Organización de Naciones Unidas, se reconoce que cualquier proyecto de intervención en desarrollo en materia del recurso hídrico debe reconocer esa heterogeneidad de expresiones culturales y debe ser totalmente participativo desde el punto de vista cultural. Esos son, digamos, luchas y expresiones de conflicto y choques de civilizaciones que fueron pacíficos y digamos, bien logrados. Podemos ver en esta segunda imagen manifestaciones y choques culturales asociados a los intereses que existen en torno al flujo de energías, ¿sí? El flujo de energías en el mundo, incluso las guerras que se han gestado en el siglo XX en torno al petróleo y a estos intereses de capitales, y cómo esta expresión, este indicador, el CO2, es decir, la huella de carbono, empieza a constituirse en un lenguaje común entre una y otra civilización por un interés global, ¿sí? Estamos hablando de manifestaciones culturales en el mundo occidental frente a esos servicios ambientales y ecosistémicos y a esos espacios comunes como es el planeta mismo y la atmósfera. Y en esta tercera imagen, pues las múltiples expresiones y representaciones de la sociedad colombiana en diferentes momentos y espacios que tienen que ver tienen que ver con intereses frente al desarrollo, con proyectos mineros, ¿sí? Nuestras formas de expresión cotidiana frente a la guerra, frente a la intervención o el secuestro o la desaparición forzosa de personas, como la misma sociedad colombiana, pues buscando caminos no violentos, está encontrando un proceso de acuerdo, un proceso de paz, pues discutible, de pronto no muy comprendido, pero estamos abriendo caminos fuera de lo bélico y la lucha directa, pues. Hablamos entonces que una civilización es la organización cultural más alta de personas que existe, es decir, la mayor categoría cultural de la que podemos, pues, en la que podemos identificar una cultura. Y estamos hablando de civilización cuando hablamos de identidad cultural individual y también identidad cultural colectiva, es decir, alguien se siente perteneciente a una cultura desde su propia identidad, es decir, como individuo, pero también con pertenencia a un colectivo y a sus expresiones políticas, mágicas, religiosas, económicas, etc. Son múltiples las civilizaciones en el mundo y sus grados de avance o de aprendizaje o sus caminos recorridos, y podemos ver en la imagen precisamente Machu Picchu y todas las formas de organización y el camino en su propio desarrollo de la civilización inca y su sistema también imperial, que fue muy militar también, agrícola y militar. La civilización entonces se define por un conjunto de elementos comunes que son objetivos: idioma, historia, religión, costumbres, las instituciones que representan a un conjunto cultural, como por la forma como cada persona se puede identificar de manera subjetiva.
Una civilización no es global, esta es una idea de la globalización, ¿sí? Hablar de un mundo global, de una única civilización. Tampoco tienen unos límites que pueden ser claramente definidos, ni por fronteras entre países o límites político-administrativos. Las personas siempre tendrán unos niveles de identidad individual y colectiva a través de los cuales se puede definir su civilización. Y bueno, ¿por qué el choque cultural en estos momentos? Porque ya los conflictos no son tanto políticos y religiosos, sino culturales, precisamente porque la globalización y sus tendencias hacia la mundialización y la integración mundial en lo económico, lo comercial, lo cultural y lo político está desdibujando los sistemas locales y sus tradiciones, los referentes simbólicos e históricos por los cuales una persona y un grupo cultural pueden darle significado a ciertos espacios que conquista, que transforma, espacios que pueden ser físicos, naturales, económicos. Entonces, todos estos cambios que son externos y suceden rápidamente a raíz de procesos de globalización, pues están generando precisamente esos choques en esas identidades culturales y en esas civilizaciones. Es también un síntoma de malestar frente a lo hegemónico, es decir, frente al dominio de una sola cultura, y lo resalto pues en mayúscula aquí, porque Occidente tiene esa característica: hablar de un sistema mundial, hablar de un ambiente, hablar de una forma de naturaleza, de una forma o un sistema de mercado y de una sola cultura, ¿sí? Esa manera de estandarizar la visión del mundo, pues, y llevarla a una escala global genera choques y contestaciones de todo tipo frente a otras formas de percibir y vivir el mundo, como pueden ser todos estos sistemas étnicos, campesinos, tradicionales, locales, que nos podemos encontrar día a día en el quehacer en materia de análisis de relaciones de sociedad-ambiente. Bueno, este fue el tema globalización y choque cultural, que hace parte de la unidad 1, desnaturalizar lo natural. Espero les haya gustado. Este es un tema de profundización del material fundamental, el lugar de la cultura y la naturaleza en las ciencias sociales. Gracias.